Quiero darles un saludo de bienvenida a este encuentro, agradecer su participación. Le damos inicio entonces a nuestro segundo encuentro CIPA, de estos Fundamentos en Gestión Integral. Quien les habla, Clara Sofía Caviedes Villegas, yo soy la docente a cargo de esos grupos y pues reitero la bienvenida, reitero también un agradecimiento por su participación, por estar puntuales para el inicio y para el inicio de esta sesión. Quisiera comentarles aquí rápidamente la dinámica a través de esta agenda, pues les doy la bienvenida a todos los participantes. Haremos una contextualización de la temática de la unidad 2 y una explicación de la tarea 3. Haremos también una sesión de dudas e inquietudes para que ustedes puedan aclarar lo que tienen y pues un punto de varios si algo se tiene que comentar. Darles esta bienvenida porque es importante que tengamos estos encuentros, es importante que hagamos ese contacto y aclaremos las dudas que pues tenemos acerca del desarrollo del trabajo. Sé que en su mayoría ya han ido participando y pues estamos avanzando en esa construcción. Al final también haremos algunas recomendaciones frente a lo que es el desarrollo del trabajo colaborativo. Por ahora quiero recordarles los medios de contacto para que ustedes los utilicen, para que podamos trabajar a través de ellos. Tenemos el grupo de Skype, tenemos el correo interno del curso, los foros de trabajo colaborativo y el correo institucional. El correo institucional para la universidad es por así decirlo, la herramienta que tenemos formal de comunicación con nuestros estudiantes. Por lo tanto, es importante que ustedes se apropien y hagan uso de él para que sus comunicaciones también estén dirigidas frente a esa parte de que ustedes puedan utilizar su correo institucional. Quienes no lo tengan en funcionamiento lo puedan colocar y de esta manera pues tengamos también esa dinámica. Por ahora vamos a pasar entonces, quiero recomendarles, apreciados estudiantes, poder hacer el registro de asistencia a CIPAS. Les voy a colocar este link de asistencia. Voy a colocarles el link de asistencia en el chat para que ustedes puedan diligenciar. Vamos a ver si me abro desde aquí, como estamos esperando que así pase. Listo. Se los colocaré en el chat y ustedes hacen su registro de asistencia de esta sesión. Recuerden que el curso es Fundamentos en Gestión Integral, porque a veces no aparece, entonces ustedes deben colocar otro y colocan Fundamentos en Gestión Integral. Bueno, ese será el link y estaré, estaré muy atenta para poder hacer el seguimiento también de ello. Aquí colocamos entonces el correo, colocamos los datos ya del estudiante, aquí en el correo pues vamos a ir diligenciando, colocamos sus nombres, apellidos, colocamos el número de identificación. Colocamos nuevamente nuestro correo electrónico, aquí el programa en el cual ustedes se encuentran. Por ejemplo, la tecnología en gestión industrial, por ejemplo, psicología, el programa en el que ustedes están matriculados. Elegimos el periodo, por favor, recordar 16-4, la zona en la cual ustedes se encuentran matriculados. El centro, nosotros la mayoría, o creo que todos los que están en este encuentro, hacen parte de la zona sur. No coloquen centro sur, sino zona sur. El centro ya sí es distinto en los diferentes centros de la zona. Ustedes pueden elegir en el que se encuentran. Escogemos también la escuela a la cual pertenecemos, la fecha de la sesión, 19 de octubre del año 2022. Este nombre del CIPAS, entonces le vamos a colocar segunda sesión o segundo CIPAS y está relacionado con la temática de fundamentos administrativos. Les voy a colocar entonces este nombre de CIPAS también aquí en el chat para que ustedes lo puedan ir diligenciando. Listo. Escogemos entonces aquí donde les digo, si no encontramos el curso, Fundamentos en Gestión Integral, no escojamos otro de los fundamentos que están allí. Venimos a la parte final, le decimos otro y escribimos el nombre del curso, Fundamentos en Gestión Integral.
Acá, docente a cargo, Clara Sofía Caviedes. Y le damos enviar. De esta manera habremos registrado nuestro encuentro CIPAS. Bueno, volvemos entonces con la presentación. Aquí ustedes me dirán si logran visualizar nuevamente. Un poco, pero ya volvemos. Bueno, vamos entonces a empezar. Si tienen alguna pregunta frente al diligenciamiento de la encuesta, pues me la pueden ir haciendo, por favor. Por ahora, entonces, yo voy a iniciar con la primera. Bueno, entonces vamos a compartir algunos conceptos básicos sobre la administración. Recuerden que dentro de esa dinámica, el primer ejercicio que ustedes tienen que desarrollar en la tarea número 3, que está relacionada con los fundamentos administrativos, será el de poder identificar un concepto. Luego de realizar las lecturas, poder hacer un concepto sobre administración que contenga, bueno, que al menos lo puedan desarrollar en 5 renglones, el concepto sobre administración. Y para ello, pues quiero compartir algunos conceptos con ustedes. La palabra administración, que digamos la administración es la utilización eficiente de los recursos. Indicar que esta palabra pues proviene de las palabras ad y ministrare, que conjuntamente pues significan servir. Es decir, que se considera a la administración como servidora de otras ciencias. En este caso podemos decir que es servidora de otras ciencias como la economía, la política, el derecho, la psicología. Las temáticas que se ven en la administración son aplicables a todos los campos de acción. Entonces, dentro de ello vamos a hablar de que la administración es un conjunto, aplicación a conjuntos humanos que permite establecer sistemas relacionados de esfuerzos cooperativos a través de los cuales se puede alcanzar propósitos comunes. Igualmente también podemos mencionar que la administración es un proceso o forma de trabajo que comprende la guía o la dirección de un grupo de personas hacia metas o objetivos organizacionales. También vamos a compartir estos otros dos conceptos donde nos indica que la administración o la acción administrativa viene a ser la acción de dirigir a otros hombres, es decir, a otros seres humanos. Esto, por lo tanto, es la función de carácter social y una ciencia compuesta de principios, técnicas y prácticas. Pues siempre hablamos que la ciencia, la administración hace parte de esa ciencia social. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con seres humanos, porque las acciones no se dirigen hacia las herramientas físicas, sino que se dirigen hacia el talento humano de cada una de las organizaciones. La administración hace referencia también al manejo de los recursos materiales de una organización y el direccionamiento del talento humano de la misma, en pro de lograr los objetivos de la organización. De acuerdo con Chavenato, afirma que la administración es el proceso de planear, organizar, dirigir, controlar el empleo de los recursos organizacionales para conseguir determinados objetivos de manera eficiente y eficaz. Esto lo que nos va a producir, lo que nos va a generar es una productividad cuando logramos aprovechar todos los recursos y generar esas acciones eficientes que permiten a las organizaciones también tener una competitividad y permanecer en el mercado. Cuando hablamos también de los conceptos de administración, vamos a ver cómo la administración se considera ciencia, técnica, arte, ¿cierto? Cuando hablamos que la administración se considera ciencia, creo que esto también ya lo hemos pasado y pues lo hemos repasado un poco a través de los encuentros de learning o a través de la webconferencia. Sin embargo, quisiera recordar que por qué se considera como ciencia la administración.
porque los conocimientos organizados en que se basa la práctica administrativa, eso conforma la ciencia, es un conocimiento que aplica el método científico, la hipótesis, la experimentación y el análisis. Y recordemos también que es ciencia social porque se trabaja con las personas, con los seres humanos. Se considera un arte porque en la práctica la administración es un arte, es el arte de administrar, es el arte de servir. Recuerden que la palabra administración indica también servir, es decir, proviene de esta palabra que la podemos conjugar para decir que la administración es servir, es una ciencia servidora. Es el arte de poder administrar. La administración también es un arte ya que comprende ese conjunto de reglas técnicas que se refieren al hacer, o sea, al arte, el saber hacer algo. Cuando nosotros tenemos un arte, se dice que tiene el arte de pintar porque sabe hacerlo. En este caso es el arte de administrar porque sabemos administrar los recursos, porque sabemos tomar decisiones, porque tenemos que saber hacer parte de esa administración y hacerlo de esa manera, hacerlo bien hecho. Cuando hablamos de la administración como una técnica, la técnica entonces indica que la administración constituye un conjunto de procedimientos que están validados por el conocimiento y que pues también tienen la experiencia y la aplicación general o particular. Entonces, necesitamos unos procedimientos, necesitamos tener el conocimiento organizado, pero necesitamos saber administrar. Por eso consideramos la administración como ciencia, técnica y arte. ¿Qué debemos saber de la administración? Es una ciencia inexacta. Debemos saber que nada garantiza el éxito a una empresa, que el futuro siempre es incierto. ¿Qué debemos saber de la administración? Que debemos aprender a tomar decisiones, que debemos aprender a asumir riesgos, a crear necesidades y a maximizar las utilidades de la empresa. Cualquiera sea, digamos, el objeto social de la empresa, debemos aprender a hacer este tipo de actividades cuando hablamos de lo que debemos saber de la administración. También tenemos, digamos, una parte que son las características de la administración. Cuando hablamos de esas características, regálame un segundo, por favor. Voy a dejar de compartir y ya lo vuelvo a hacer porque se me generó algo aquí. Bueno, escúcheme aquí la interrupción, se me estaba desfigurando la imagen, pero ya ustedes la pueden revisar y experimentar de nuevo. Hablamos de las características y estoy hablando todo de la primera parte, que son esos fundamentos de administración que nos permiten tener ese conocimiento que es aplicable, como lo decía, a todos los campos de acción. Debemos saber de la administración que pertenece a las ciencias sociales, que estudia a las personas y a las organizaciones, que la administración permite el uso del proceso administrativo que planifica, organiza, dirige y controla todos los recursos de la organización. ¿Para qué? En pro de poder obtener los mayores beneficios de la organización. Entonces, esta administración posee algunas características. Esas características están relacionadas con la universalidad. Eso indica que aplica a toda la organización de diferente índole, ya sea social, público o privado, que tiene una especificidad como cualquier ciencia de conocimiento. La administración, además de ser universal, es específica, o sea que es de acuerdo a las necesidades de cada organización. Tiene una unidad temporal porque la administración aplica todas las fases del proceso administrativo, es decir, la planeación, la organización, dirección, control. La unidad jerárquica es otra de las características y esto indica que toda organización tiene unos niveles jerárquicos de autoridad y esto ¿qué es lo que hace? Facilitar un adecuado funcionamiento en la organización. Un valor instrumental donde nos indica que la administración se convierte en el medio propicio para alcanzar los fines, objetivos y resultados que se proponen dentro de la organización.
Asimismo, una flexibilidad porque la administración se adecua a las necesidades específicas de cada organización. No podemos decir que hay un parámetro establecido y sea fijo y que es el que vamos a aplicar en todas las organizaciones porque no es así. Eso dependerá también del mismo tamaño de la organización, del mismo objeto social, de la composición. Entonces, estas son las características que pueden evidenciarse dentro del proceso administrativo o dentro de lo que es la administración. Que tenemos también que saber acá que la administración implica planear, organizar, integrar personal, dirigir y controlar, que aplica a todo tipo de organizaciones, que aplica administradores en todos los niveles organizacionales, que la administración siempre busca generar una rentabilidad para la organización. La administración siempre perseguirá la productividad, que es el uso eficiente de la eficiencia, la eficacia, ser productivos, ser competitivos. Esto siempre es lo que será, estarán los términos que hacen parte dentro de este proceso de administración. Teniendo en cuenta estos fundamentos de administración, entonces dentro de la primera actividad, de manera, la participación que estamos realizando en las tareas del curso Fundamentos en Gestión Integral implica un proceso individual y grupal. Hemos tenido algunos inconvenientes con algunos grupos porque no se está desarrollando ya sea trabajo colaborativo o no están desarrollando el trabajo individual. Entonces aquí nosotros vamos a empezar con la explicación de la actividad, pero quiero recordar que la participación de los grupos debe ser individual y grupal. Cuando hablamos de esa participación individual, todos los estudiantes deben dar respuesta a cada una de las 6 actividades que están planteadas en esta segunda tarea. Y entonces el estudiante tiene que tener en cuenta la lectura de las generalidades de la administración para que de ello pueda usted o pueda indicar o definir en un párrafo, digamos, no mayor a 5 renglones. Esa es una orientación que se dio, pero tener en cuenta que es como para cada uno de los ítems que tenemos acá. Entonces no vamos a ubicar en un solo párrafo qué es administración, porque la administración que se considera ciencia técnica y arte, y la importancia que tiene esta definición desde su formación tecnológica profesional. Vamos a ocupar es un párrafo para cada una de estos ítems que estamos solicitando en esta tarea número 1. Pues buscamos, de acuerdo a lo que ya hemos leído y hemos investigado, podemos generar un concepto o escribir un concepto frente a lo que es la administración. En el siguiente, entonces, vamos a describir por qué la administración se considera ciencia técnica y arte, de acuerdo a lo que se haya comprendido en las lecturas. Y quiero volver a hacer referencia. Nosotros podemos utilizar la información que encontramos, tanto en la web, ¿cierto? En los libros, en las revistas electrónicas, bueno, en los diferentes medios por donde nosotros podamos consultar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Apropiar la información, generar desde nuestras propias palabras un párrafo que nos permite identificar ese concepto de administración, pero también podemos parafrasear. Cuando yo parafraseo, puedo tomar la información que está, parafrasear aquel concepto que me parece que es el que está más pertinente y más acorde a lo que es la administración, pero tengo que hacerle la respectiva citación. Es decir, que no puedo apropiarme de esa información que allí aparece y simplemente colocarla como si fuera mía. Cada párrafo que usted escriba y en el cual usted esté parafraseando, esté utilizando textos de cualquier fuente, debe hacer con la respectiva cita, la publicar, hacerle la cita en el texto que usted está escribiendo y al final ubicar la bibliografía de aquella información y aquellas fuentes que usted está tomando para acompañar y completar su trabajo. Ya en este último párrafo, la importancia que tiene esta definición, es decir, de la administración desde su formación tecnológica profesional, teniendo en cuenta que aplica a todos los campos de acción, teniendo en cuenta que aplica para todas las profesiones y para todo tipo de organización. Desde ello, ustedes van a decir cuál es esa importancia que tiene la administración desde su formación, ya sea profesional o tecnológica. Dentro de estos fundamentos de administración, también vemos que nos están solicitando para la tarea, dentro de las actividades de la tarea, que podamos definir qué es la misión de una empresa. Bueno, pregunto si ustedes tienen alguna inquietud frente a ese primer punto que vamos a desarrollar o que estamos desarrollando.
porque pues ya algunos ya han hecho toda su participación, otros apenas la están iniciando. Entonces esperamos que puedan ustedes aclarar las dudas e inquietudes en este momento y vamos a hacerlo de esta manera. Damos temática, es socialización de la actividad, ya sea la 1 y la 2, la que vamos a ir en orden, y ustedes me van a ir colocando sus dudas e inquietudes. Les recuerdo a los estudiantes que acaban de ingresar o que han estado ingresando a nuestra sesión que por favor diligencien, hagan el registro de la asistencia para poder corroborar la realización de este encuentro citas. Si no tienen ninguna duda, entonces vamos a seguir con estos fundamentos. Cuando ustedes les piden allí, ¿qué es la misión de una empresa? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Que la misión ayuda a responder a la primera de las 3 preguntas, es decir, ¿quiénes somos? La misión refleja en esa descripción que nosotros hacemos, en ese párrafo donde escribimos la misión, refleja lo que es la empresa, quiénes somos. Esa misión empresarial es una declaración escrita en la que se coloca o se describe la razón de ser de la empresa, de la organización, del objetivo principal. También es una declaración, ¿cierto?, donde se tiene en cuenta esos principios corporativos que se debe redactar expresando, se debe redactar para cada una de las empresas, no puede ser una misión para una misión generalizada o que yo la copie de internet y la pegue para mi empresa, simplemente porque si explica y si es la razón de ser, pues entonces debemos redactarla para ello, para la empresa, la organización. Eh, Tener en cuenta también que la misión de una empresa define e informa principalmente de qué es lo que hace la compañía, la organización, a qué se dedica, cuál es la actividad que tiene en el mercado, cómo lo lleva a cabo, cuál es la propuesta de valor. Además que puede completarse haciendo referencia al público hacia el cual va dirigido y con la singularidad o particularidad, ¿cierto?, que debe ser un factor diferencial mediante la cual se desarrolla la labor o actividad. Cuando nosotros tenemos una empresa o conformamos una empresa, siempre vamos a buscar qué, ser competitivos, ser el número 1 en el mercado, permanecer, ser productivos. De esta manera se tiene que identificar esa misión porque está mostrando y reflejando lo que es la razón de ser. Entonces, por eso la misión es única y es algo que se debe identificar. Se tiene que responder a esos interrogantes, ¿cierto? Cuando decimos cómo definir esa misión de la empresa. Entonces, poder responder a esas preguntas de qué hacemos, cuál es nuestro negocio, a qué nos dedicamos, cuál es nuestra razón de ser, quién es el público objetivo, más o menos de lo que estábamos hablando hace un momento, pero ya teniendo las preguntas concretas. ¿Cuál es nuestro ámbito geográfico de acción? ¿Cuál es la ventaja competitiva, cierto? ¿Qué diferencia la organización de los competidores? Son interrogantes que deben tenerse en cuenta a la hora de redactar la misión. Ahora, unas características que se tienen que tener para hacer esa redacción, que la misión sea clara y sencilla, que indique a qué se dedica la empresa, cuál es la diferencia de la empresa con los competidores y tiene que ser fácil de recordar. ¿Para quiénes? Tanto para los empleados como para los clientes. Entonces, esa misión siempre ustedes se llegan a una empresa, ¿cierto? Y esa misión está compartida con el público, con todas las personas, con los clientes internos y con los clientes externos. Esos clientes internos que son los empleados, que son los primeros que deben tener en cuenta esa misión de la organización en la cual se encuentran. ¿Por qué? Porque la misión nos indica quiénes somos, qué es lo que hacemos y qué es lo que buscamos, ¿cierto? Luego, tienen que hacer la declaración o la redacción también de lo que es la visión de una empresa. Aquí, cuando nosotros vamos a construir esa visión, tenemos que pensar en el horizonte en el cual queremos ver a la organización, a la empresa a la cual pertenecemos, a la empresa en la cual nosotros estamos creando, hacia dónde la queremos llevar. Entonces, esta misión ayuda a responder otra de los interrogantes, ¿quiénes queremos ser? Y esta visión de la empresa contempla ya lo que son las metas, lo que se ha propuesto conseguir en el futuro, la concesión de lo que se quiere llegar a encontrar, a llegar a formular, a llegar a posicionar. Para poder formular esa visión, entonces es necesario que se tenga en juego, que entre en juego, mejor dicho, lo que es el entusiasmo, los sueños, la ilusión que uno tiene cuando dice vamos a emprender, vamos a crear una empresa, vamos a tener en cuenta que
todo eso que nosotros ponemos cuando tenemos una meta fija, cuando nosotros sabemos hacia dónde queremos llegar, eso lo debemos plasmar en lo que es la visión. Entonces, la visión de la empresa es el futuro que se desea, ¿cierto? Es el sueño por cumplir. Es lo que nos gustaría que la empresa fuera en el futuro. La visión tiene que ser, tener un carácter motivador e inspirador. Cuando uno lea esa visión, uno se motive a que poder cumplir con esas metas, esos objetivos que se han trazado, porque quiero ver mi organización, mi empresa posicionada en el futuro como yo lo estoy soñando. Entonces, por eso tiene que tenerse en cuenta esas metas que se han planteado y que obviamente tiene que ser realista y alcanzable, o sea, es algo que tiene que ser obligatorio. No vamos a colocar una visión que no corresponda con la empresa, tiene que ser algo que sea alcanzable y que pues obviamente sea realista para la organización, porque no podemos pensar, si es una organización pequeña, generar pues una expectativa demasiado grande, tal vez no lo logremos. Siempre se dice que hay que soñar en grande, pero también tenemos que ser muy realistas a la hora de poder fijar de acuerdo a la empresa, a la empresa que estamos creando o a la empresa a la cual ya pertenecemos. Entonces, ¿cómo definir esa visión de la empresa? Pues la tenemos que definir respondiendo a esos interrogantes que es, qué quiere, qué es lo que se quiere lograr, a dónde se quiere estar en el futuro, ¿cierto? ¿Qué podría incorporarse a la empresa, ¿cierto? Que no se esté haciendo, para quién se va a hacer, para quién lo haré, a quién se dirigirá, es decir, el tipo de cliente, cómo se va a ampliar esa zona de actuación, qué recursos y cualidades se deben tener en cuenta en el futuro y que se puedan conseguir, y tener en cuenta esas características a la hora de poder hacer esa redacción. Que las características de la visión, igualmente que la misión, es que sea clara y sencilla, que sea entendible por todos los miembros de la empresa, de la organización, para los clientes internos, para los clientes externos, que sea positiva, atractiva e inspiradora. Y tiene que suponer un desafío realista para la empresa que estoy creando o a la cual pertenezco. También vamos a hablar un poco acerca de lo que son los valores de la empresa. Entonces, digamos que se ha llegado el momento de responder esa última de las tres preguntas. Otra de las tres preguntas sobre la definición de la misión, visión y valores de la empresa. ¿Qué valores poseemos? Los valores para una organización son esos principios éticos, creencias o cualidades sobre los que se asienta, digamos, una cultura, ¿cierto? Es la cultura de la organización y que permite crear pautas de comportamiento también. Es aquí, ¿qué se hace o qué recomendación es la que se hace a la hora de poder establecer esos valores? Que el número de valores de una empresa no debe superar los 6 o 7, porque son pautas y principios que se deben cumplir. Entonces no podemos generar tampoco 20 valores y que nos estamos cumpliendo apenas 4. Tiene que ser algo que sea realista también y que esté dentro de esta cultura organizacional y que permita direccionar ese comportamiento dentro de la empresa. Entonces aquí, digamos, como lo que se tiene que tener en cuenta, ¿cierto? Los interrogantes que se pueden fijar a la hora de poder plantear esos valores de la organización y es cómo definir esos valores, responder a las preguntas de cómo somos, cuáles son nuestros principios éticos empresariales y en qué creemos. Teniendo en cuenta esto, vemos que las características para poder identificar esos valores organizacionales, pues será que la empresa debe poseerlos realmente, que debe creer en ellos, debe ser coherente y alineado con la organización. O sea, los empleados deben poseer esos valores, se tienen que inculcar, se tienen que creer y se tienen que hacer realidad. Eso es lo importante cuando nosotros hablamos de esos valores organizacionales. Las metas empresariales, ¿qué son? Las metas empresariales son aquellas que se reflejan o que reflejan más bien la forma en que la organización puede prever su integración en el entorno. Es decir, cuando nosotros estamos viendo que las metas tienen que ser explícitas, pueden ser los instrumentos que guían y encausan que combinan todas las acciones de todos, hasta el análisis del rendimiento alcanzado. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta cómo crear metas empresariales. Pues se establecen las metas medibles, se planifican las inversiones, se piensa en la financiación, se revisan las necesidades de recursos humanos, se conoce también, se debe conocer el entorno,
y se debe buscar la mejora continua y el trabajo en equipo. Entonces, eso está muy relacionado con el proceso de planeación, donde nosotros fijamos esos objetivos y entonces vamos a fijar esas metas empresariales que nos van a permitir cumplir con la razón de ser de la organización. La meta de una empresa pues puede ser económica, social o medioambiental, pero es importante tener en cuenta que el objetivo que caracteriza la dinámica y ambición de la empresa, es decir, qué es lo que, a dónde quiero llegar para cumplir mis objetivos, los que se han trazado, pues debo tener esas metas empresariales que me permitan generar las estrategias para lograr esos objetivos. Hasta aquí, digamos, como la primera, parte teórica de lo que nosotros vamos a pedir en esta segunda actividad, que es acorde a las temáticas vistas, pues ustedes van a elaborar un mapa mental en el cual defina qué es la misión, la visión, las políticas, las metas, los valores. Y en ese mapa mental ustedes van a hacer es como un resumen de lo que han leído, de lo que han descrito y de lo que han estudiado sobre estas temáticas. Tener en cuenta que el mapa mental pues es un diagrama que representa esos conceptos relacionados que vamos a partir de un tema principal y de ahí nos vamos a desprender con los subtemas, ¿cierto? Los que van a ir aquí como una lluvia de ideas donde nos van a indicar. Entonces nosotros acá tenemos, eso hace parte de la filosofía institucional, de la parte corporativa, ¿cierto? De la identidad corporativa de la organización. A eso hace parte lo que es la misión, visión, políticas, metas, valores. Y será nuestro tema principal, esa identidad institucional, corporativa, y vamos a poder describir entonces lo que son esos conceptos. ¿Alguna pregunta acerca de esta actividad número 2, apreciados estudiantes? Bueno, en la medida en que vayan Profe, saliendo buenas tardes. y adelante, vamos a ver quién nos habla. Michael, adelante, señora. Michael. Sí, adelante. Profe, tengo una preguntita. En el paso 1, donde dice que en menos de 5 renglones hay que exponer, bueno, las ideas, ¿cierto?, que se toman de ahí, pero hay como tres preguntas, o sea, ¿son 5 renglones para responder las 3 o 5 para cada una? Michael, no. Hace un momento les había comentado que pueden utilizar un párrafo por cada uno de los ítems, porque el primer ítem es el concepto que ustedes van a escribir sobre lo que es administración. El segundo párrafo que ustedes pueden hacer, porque es complejo que nosotros podamos, lo pueden hacer, pero no quedaría tan clara la idea y tan claro el concepto. Y en el segundo ítem lo que se les está pidiendo es que escriba por qué la administración se considera ciencia, técnica o arte. Entonces allí podemos utilizar otro párrafo y ya vamos a utilizar un siguiente párrafo para poder describir la importancia de lo que es la administración de acuerdo a su carrera o de profesional o tecnológica que está desarrollando. Y esto irá encaminado también a lo que se quiere lograr, es decir, la empresa que yo a futuro quiero tener, ya sea como ingeniero, ya sea como psicólogo, ya sea como licenciado, como economista, en fin, estará llevado como en ese contexto. Entonces allí pueden utilizar no solamente un párrafo de 5 renglones, eso irá solamente como para la justificación de cada uno de los ítems, pero pues pueden utilizar los 3 párrafos para que hagan esa descripción de la primera actividad. Esto, Michael, pues, Michael y todos los estudiantes que están participando, y pues para que lo comenten en sus grupos también, y de esta manera pues podamos generar esa dinámica. Ok, profe. Sí, profe, yo igual hice cada uno, digamos, cada ítem, le hice usando los 5, porque sí, obviamente para resumir eso así queda súper, no, o sea, no se puede prácticamente. Entonces sí, yo los hice separados cada uno. Ok, sí, esa es la forma como lo pueden hacer. Bueno, muy bien. En cuanto a la segunda pregunta, perdón, la segunda actividad no hay preguntas, ¿verdad? Por ahora. Entonces vamos a continuar. Con la actividad número 3, lo que se debe realizar es que se les da un párrafo o una descripción de una empresa, ¿cierto? De una SAS, la empresa andina de frutas. Sobre esa descripción que se está realizando, se les pide entonces que ustedes mismos
diseñen de manera individual lo que es la misión, visión, políticas, metas y valores para esa organización, para esa empresa andina de frutas. Tienen un contexto. Ustedes aquí ya tienen un contexto y frente a eso, pues ustedes van a hacer esa descripción o van a hacer esa redacción de esa identidad corporativa para la empresa andina de frutas. Aquí pues van a tener en cuenta lo que se ha venido estudiando y explicando frente a lo que es visión, las características que se tienen que tener en cuenta a la hora de redactar la visión, de la organización, tengan en cuenta que sea llamativa, que sea inspiradora, lo que acabamos de mencionar hace un momento con la explicación de esta temática. Bueno, seguimos entonces con la siguiente temática son las funciones de la administración. Dentro de estas funciones de la administración, nosotros podemos recordar o hacer semejanza también a lo que es el proceso administrativo. Este proceso administrativo es que se ha convertido en ese modelo a seguir durante muchas generaciones. Fue desarrollado y sistematizado por el padre de la administración. El padre de la administración es Henry Fayol, se considera el padre de la administración porque fue quien dejó como la pauta de este proceso administrativo. Entonces Fayol expresó que todas las tareas en una organización deben planificarse, se deben organizar, tener una dirección y ser controladas para alcanzar los objetivos de la organización. Esto es lo que nosotros llamamos el proceso administrativo o las funciones administrativas y que se han convertido en una estructura básica en la práctica administrativa y permite el adecuado direccionamiento de cualquier tipo de empresa. Miremos, nosotros aquí dentro de esta gráfica tenemos cómo el proceso se constituye en un proceso secuencial. Primero planeamos qué es lo que queremos, hacia dónde queremos llegar. Luego organizamos ese trabajo, ¿cierto? Y empezamos el proceso de poder direccionar y ejecutar y poder hacer un control para estar en una mejora continua. Hablamos entonces de lo que es la planeación, teniendo en cuenta que esta planeación se encarga de proyectar el futuro. Consiste en saber qué se va a hacer en el futuro de forma anticipada, se prevé cuál va a ser la dirección que se va a tomar para alcanzar los objetivos de la organización. Aquí se diseñan, obviamente, se plantean los objetivos organizacionales, se plantea también lo que es la visión, la misión, esa identidad corporativa hacia dónde se quiere llegar. En la organización, entonces, esta función se encarga de hacer ya un uso racional de los recursos de la empresa. En esta fase se determina qué es lo que se quiere, ¿cierto? ¿Qué es lo que se debe hacer para lograr lo que se ha planificado? Entonces, ¿qué empezamos a hacer aquí? Una división del trabajo, una coordinación de las actividades, unos recursos de la organización se empiezan a asignar y se empiezan a tener en cuenta, digamos, como las cargas de los trabajadores. Cuando ya hacemos mención a la función, al proceso de dirección, podemos decir que se ocupa de poder ejercer el liderazgo, la motivación, la comunicación e influenciar positivamente a los colaboradores para poder lograr que todos en la organización aporten al logro de los objetivos. Igualmente, hablamos del control. Es muy importante, el control es la función que efectúa la medición de los resultados obtenidos. Estos se comparan con resultados esperados y siempre busca la mejora continua. El proceso de control no se hace solamente al final, se hace, digamos que se establecen unos métodos de poder hacer control mientras se están desarrollando también las actividades y los procesos. Entonces, así podemos decir que como es un proceso secuencial, primero planeamos definiendo la misión, formulando los objetivos, definiendo los planes para alcanzarlos, se programan las actividades. Luego, hacemos la división de la organización, hacemos la división del trabajo, se asignan los recursos, se agrupan las actividades, se asignan, se define la autoridad y responsabilidad. Pasamos a entonces ya dentro de esta parte ya operativa, ¿cierto? Hacemos la designación de dirección, se designan las personas, se coordinan los esfuerzos. Aquí se da el proceso de comunicación, el proceso de motivación, de liderar todas las actividades y de poder orientar los procesos para que todo encaminado a lograr los objetivos que se han establecido, los objetivos organizacionales. Y pues el control, como lo decíamos, entonces ya se van a definir aquí los estándares de calidad, de atención al cliente, se va a monitorear el desempeño del personal, el desempeño de las actividades que se han planeado y que se están planteando realizar para poder cumplir. Se evalúa el desempeño, se emprenden las acciones correctivas.
Y aquí entonces pasamos a la actividad número 4. De acuerdo a lo que hemos visto, ¿cierto? Esas temáticas de estas funciones administrativas, este proceso administrativo, pues vamos a definir entonces cada uno de estos conceptos. Y lo vamos a hacer también teniendo en cuenta un cuadro sinóptico, donde podamos expresar qué es la planeación, la organización, la dirección, el control. Hemos colocado aquí como un ejemplo, ¿cierto?, de lo que sería un cuadro, de lo que es un cuadro semiótico, donde tenemos un tema principal y unas ideas, un tema y unas ideas principales para poder hacer como un resumen. El cuadro sinóptico es un diagrama que nos permite visualizar de manera resumida y organizada la información de una temática que tenemos. Entonces, es una herramienta que sirve para identificar la información más importante en un contexto que la podamos comprender de manera fácil, de manera asertiva. Entonces, podemos utilizar ese esquema de llaves para poder hacer ese cuadro sinóptico y donde podamos contemplar lo que es la administración, la organización, dirección y control, y que nos queden de acuerdo en este proceso como secuencial de las llaves, donde nos permite identificar cada cosa, cada concepto, y que nos dé claridad de lo que son las funciones administrativas. Que igual nos apoyamos en ellas en muchas de las actividades que desarrollamos y que se aplican en los diferentes contextos, perdón. Se aplican en el contexto empresarial, en el contexto social, en el contexto familiar. Para todas las actividades que desarrollamos, nosotros debemos ser muy juiciosos con una planeación, una organización, ¿cierto? Poder dirigir esas acciones y poder generar ese control que nos permita alcanzar nuestras propias metas. Y aquí pasamos entonces a lo que es la actividad número 5. En esa actividad ustedes deben hacer una infografía donde van a presentar las principales funciones del administrador y las habilidades técnicas, humanas y conceptuales. Digamos que acá la infografía es una imagen o un texto con imágenes que se hace también para presentar de manera resumida una temática y que las imágenes con las que apoyamos nos permitan dar mayor claridad de la temática. Entonces aquí estamos colocando un ejemplo de cómo haría una infografía. Y pues digamos, también les estamos colocando dentro de las guías algunas guías, pero ustedes entran también a la web, pueden encontrar bastante información porque son las herramientas que utilizamos ahora para poder hacer llegar la información de una manera más clara y precisa. Dentro de esas funciones del administrador, ustedes en el libro de Fundamentos de Administración, que les estamos orientando que puedan revisar en el entorno de aprendizaje, que es el contenido de la unidad número 2, encontramos esas funciones del administrador. Y se habla de 5 funciones porque dentro de esas funciones del administrador, aquí se separa un poco lo que es la coordinación. Esa coordinación dentro del proceso administrativo está inmersa dentro de lo que es el proceso de dirección. Sin embargo, esas 5 funciones principales del administrador estarán relacionadas también con lo que es la planeación, la organización, dirección, control y coordinación. Ya hemos hablado de estas 4 funciones. Hablemos un poco de la coordinación como función del administrador para que hagamos la diferencia, porque las 4 funciones principales, las 4 funciones del proceso administrativo o de las funciones administrativas son planear, organizar, dirigir y controlar. Cuando hablamos de esas funciones del administrador, la persona que está ejecutando y desarrollando, vamos a hablar también de esta coordinación, donde vamos a hablar que es el lograr inspeccionar que se cumpla con los objetivos establecidos para alcanzar las metas de la organización. Las demás estarán incluidas también muy relacionadas con este proceso, donde hablamos que la planeación es el proceso de definir esas metas, ¿cierto? De establecer la estrategia para poder alcanzar las metas, de desarrollar esos planes que permiten integrar y coordinar las actividades. El administrador organiza. Es decir, que aquí puede determinar las tareas necesarias que debe llevar a cabo. Igual, como lo hemos venido mencionando, quién la realizará, cómo se deben agrupar. Esas son esas funciones que debe cumplir el administrador. En la dirección, pues debe incluir, ante todo, la motivación a las personas que tienen a cargo, a los subordinados. Dirigir, digamos, a esas personas y seleccionar los canales de comunicación más eficientes y la mejor manera de resolver los conflictos. Eso es función del administrador. Cuando hablábamos de que es una ciencia social que tiene en cuenta, digamos, la administración de esos recursos y tiene en cuenta que dirige las personas, entonces aquí ese administrador tiene que ser esa persona
que sea quien imparta esa motivación para que los empleados puedan trabajar de esa manera muy dinámica y que todos aporten al cumplimiento de las metas. El administrador tiene que tener una comunicación eficiente, eso lo vamos a ver también ahorita entre las habilidades técnicas, humanas y conceptuales que tiene que tener el administrador. Entonces aquí este administrador tiene que establecer esa comunicación eficiente. Debe establecerse un proceso de comunicación que sea efectivo para que se logren cumplir los planes, porque si no hay una comunicación eficiente, pues se va a volver como un teléfono roto donde el uno le dice al uno, el otro al otro y al final de cuentas no se cumple. Entonces aquí se tiene que establecer de qué manera se va a desarrollar esa comunicación. Normalmente se hacen a través de circulares, a través de boletines, ¿cierto? A través de los correos electrónicos donde ya hacemos una comunicación verbal y escrita para poder pasar a los empleados lo que se quiere lograr en cuanto a metas y objetivos y las actividades que deben desarrollar. Estas son como las funciones principales del administrador, lo que son las habilidades técnicas, conceptuales y humanas. Entonces aquí también dentro de este libro de los fundamentos de administración nosotros encontramos esta parte. Cuando hablamos de esas habilidades conceptuales, el administrador tiene que tener la capacidad de poder pensar, contempla la organización como un todo, busca que las relaciones entre sus subordinados sean adecuadas, entonces tiene que tener esa habilidad conceptual, tener ese conocimiento que le permite establecer, visualizar y organizar el ambiente de trabajo en la organización. Y esas habilidades humanas tendrá que reflejarse en esa capacidad para trabajar bien con otras personas, tanto de forma individual como colectiva. Y las habilidades técnicas están relacionadas con las habilidades que engloban el conocimiento y dominio de una determinada especialidad. Entonces aquí hablamos de las técnicas que se utilizan para poder cumplir también cierto. Lo que tenemos que tener, dar claridad para poder cumplir con las actividades. El administrador tiene que tener estas habilidades porque como estamos trabajando con seres humanos, entonces tenemos que tener el conocimiento, tenemos que tener esas reglas, esas técnicas, esos pasos a seguir, pero tenemos que tener una habilidad humana. Esto no aplica solo para la persona que estudia administración de empresas, aplica para el administrador de la empresa en la que usted ha constituido como psicólogo. Entonces, si usted es el psicólogo gerente de su clínica, de su consultorio, ¿cierto? Usted tendrá que tener ese tipo de habilidades y desarrollar también y poder cumplir con las funciones del administrador. Esto para poder cumplir con los objetivos que se pretendan trazar a la hora de crear una empresa. Hasta aquí es el trabajo de manera individual como lo deben desarrollar. De en adelante en la guía lo que pide es que se haga un proceso colaborativo. Para ese trabajo colaborativo, ustedes deben descargar el anexo donde están los roles, de seleccionar el rol y ejercerlo dentro del desarrollo del trabajo colaborativo. Y voy a hacer aquí una claridad de lo que se espera que se cumpla en ese trabajo y lo que se espera que se evidencie dentro del foro de trabajo colaborativo. Que todos los integrantes seleccionen un rol, que realimenten a por lo menos un compañero con lo que ha realizado, es decir, cada compañero de una respuesta a las 5 actividades que están planteadas en la guía. Cuando yo le hago la realimentación, tengo que coger todas las actividades que el compañero desarrolló y hacer un comentario frente a ello. No solamente el comentario de está muy bien, tiene que decirle sí, está muy bien, comparto este concepto porque es lo que, por ejemplo, si hablamos del concepto de administración, es lo que permite identificar ese proceso de administración, que es el poder administrar los recursos, ¿cierto? Que es poder aplicar el proceso administrativo. Bueno, un comentario que permita resaltar lo que el compañero también sí está de acuerdo. Ahora, si no está de acuerdo con lo que ha colocado, también lo puede comentar. Si el compañero no ha referenciado, también se lo puedo comentar. Es decir, hacerle como ese comentario, esa realimentación a uno de mis compañeros. Importante y no lo están haciendo, apreciados estudiantes. Por favor, tengámoslo muy en cuenta. Tenemos que hacerlo para que se pueda generar esa dinámica de trabajo, ¿cierto? Esa dinámica de trabajo que parte de lo individual a lo colectivo. Participar en la construcción del trabajo grupal y en forma, digamos, grupal desarrollar las actividades, es decir, ya tienen el insumo de cada una de las actividades que han desarrollado de manera individual, ahora vamos a colaborar, vamos a construir el trabajo colaborativo.
Entonces, en el primer punto de su trabajo tendrá que ir un compilado, ¿cierto? Que pueden utilizar una tabla como la que les estamos mostrando, un cuadro donde van a colocar el aporte de cada uno de los estudiantes. Colocan el nombre del estudiante, colocan el aporte en cuanto a lo que es la definición de la administración y colocan la justificación de la importancia o cómo aplica estos conceptos de administración en el programa de formación profesional o tecnológica. El cuadro donde va el concepto y la fundamentación o la justificación por cada uno de los estudiantes. Dentro de la actividad número 2, que de eso es lo que debe aparecer en el trabajo colaborativo, en el documento Word que van a entregar con el trabajo colaborativo. Entonces, en esta actividad número 2 van a seleccionar un mapa mental, uno que identifique la misión, visión, políticas, metas y valores, ¿cierto? Que presentaron los integrantes, escogen uno para el trabajo grupal. Si consideran que deben construir otro, pues entonces el grupo ya tomará la decisión de hacerlo. En la actividad número 3 van a unificar en una sola tabla los aportes que realizaron los integrantes del grupo en el ejercicio que se planteó de poder diseñar la misión, visión, políticas, metas y valores para la empresa andina de frutas SAS. También la podrán hacer a través de una tabla, un cuadro, como, bueno, pueden tomar como ejemplo el que les estamos mostrando, igual les vamos a compartir, yo lo hago más tardecito, compartirles la guía, la plantilla también para el desarrollo del trabajo colaborativo. Les irá también aquí el aporte de cada uno de los compañeros. La actividad número 4, van a seleccionar un cuadro sinóptico también de lo que realizaron frente a lo que es las funciones administrativas. Y en la actividad número 5, pues van a escoger una infografía. Es lo que debe ir en el trabajo grupal. ¿Cuál es la dinámica para este trabajo colaborativo? Que ustedes aporten, que a la hora de seleccionar el mapa mental, el cuadro sinóptico, la infografía, ustedes puedan decir con argumento cuál es la que escogen y por qué. Y que eso todo se vea reflejado, ¿dónde? En el foro de trabajo colaborativo. Se comentaba también desde la misma web conferencia que hay algunos errores que se están cometiendo en el trabajo grupal. Primero, algunos no están colocando el aporte individual. Segundo, algunos no están reflejando el trabajo grupal. Entonces, se entregan un trabajo con la participación de todos, pero en el foro no está evidenciado. Hay otros grupos que están trabajando a través de WhatsApp, pero tengan en cuenta que el docente no puede evaluar bajo la dinámica que ustedes han creado de un WhatsApp. Tiene que tenerse la evidencia en el foro de trabajo colaborativo. Para eso está creado, para que ustedes puedan colocar allí sus aportes. No podemos tampoco generarle la presión a algunos estudiantes que no pueden participar en sus grupos de WhatsApp, porque de pronto lo hacen en horarios que para ellos son laborales, para otros no. Entonces no podemos generar la presión del estudiante y no lo podemos sacar del trabajo colaborativo solamente porque no participa en un grupo de WhatsApp. Si el estudiante hace su participación dentro del foro, en los tiempos establecidos y de la manera pertinente y necesaria, el estudiante también es parte del trabajo colaborativo. ¿Quién no hace parte del trabajo colaborativo? El que no ha colocado una coma, el que no ha aportado, el que no ha dicho, simplemente se dedicó a colocar un aporte individual y ya desapareció el trabajo, pues hizo solamente un trabajo individual y no lo habrá hecho de manera grupal. Esa es la dinámica y es como ustedes lo van a hacer. El producto a entregar, ¿qué debe contener? Recuerden muy bien la portada, la tabla de contenido, la introducción, el objetivo general, un solo objetivo, pero sí 2 o 3 objetivos específicos. Y el desarrollo del trabajo colaborativo, es decir, activa la consolidación y construcción grupal de las actividades solicitadas en la guía. Las conclusiones, esas tienen que ser una por cada estudiante. Deben aplicar la norma APA. Recuerden que todos los trabajos están pasando por Turnitin y no es aceptable trabajos que uno encuentra hasta con un 80% de similitud. O sea, es algo que no, donde estamos haciendo es solamente copiar la información y pegarla en un trabajo, y de eso no se trata de hacer un análisis, de hacer una compilación, y de lo que sí ya tengamos nosotros que hacer uso de las fuentes, pues tenemos que colocar la citación respectiva para evitar que mi trabajo luego me genere un alto porcentaje, y que pues eso también debe llevar a una nota no muy, no podría ser aceptado. Yo les he ido colocando
en la calificación, pues que tengan en cuenta eso, las normas APA de colocar las citas en el texto para evitar que cuando ya ustedes entregan el trabajo, lo pasamos por el Turnitin y ese trabajo está con un alto grado o un alto porcentaje de similitud. Tengámoslo en cuenta, apreciados estudiantes, para que pues, podamos hacer algo, hacer entregas exitosas de esos trabajos y que pues tengan toda la información necesaria. Evidencias del trabajo independiente o individual. Recuerden hacer la participación con todas las respuestas y hacer los comentarios pertinentes a por lo menos un compañero de grupo. Dentro de esas evidencias de trabajo grupal o colaborativo, seleccionar el rol, construir el documento, ¿cierto? Como producto final, donde se den respuesta a las actividades y que pues obviamente se contenga toda la información dentro del foro de esa participación que usted realizada y que contenga la estructura solicitada en la área de actividad. Cada una de esas partes, tanto lo individual como colaborativo, tiene un porcentaje, en este caso es de 58 puntos, lo que tendrá el trabajo colaborativo y un 62 puntos lo que tendrá el trabajo grupal. Entonces tengamos muy claro esto, escojamos el rol, pero no solamente hay que escogerlo, hay que también ejecutarlo, es decir, poder hacer que cumpla la función con la cual se está estableciendo ese rol a ejercer en el desarrollo del trabajo colaborativo. Todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes. Cada grupo debe identificar un solo integrante, ¿cierto? Que tenga el rol de compilador para que este compilador sea el que se encargue de entregar el producto final en el entorno de evaluación, pero tener en cuenta que el compilador solo no es el que debe hacer el cargo colaborativo, son todos, y aquí se requiere la participación activa de cada uno de los integrantes. Recordar, antes de entregar el trabajo, tener en cuenta también lo que es la rúbrica de evaluación. ¿Para qué? Para que la puedan tener como una especie de, digamos, para poder verificar, ¿cierto? ¿Qué tiene que tener mi trabajo? ¿De qué manera se ha hecho la participación y que esa manera se cumpla con todo lo solicitado en esa rúbrica y en esa guía de actividades, en esa rúbrica de evaluación? Porque la rúbrica, ahí están establecidos los parámetros, los criterios con los que se van a evaluar. Y dentro de esa rúbrica de evaluación está indicando que tienen un puntaje por la participación individual con lo que son las respuestas, que tienen un puntaje por la participación individual en cuanto al comentario o realimentación que haga su compañero. Asimismo, tendrá un puntaje de evaluación para la participación grupal y para la entrega del documento. Entonces, tengamos esa rúbrica de evaluación como una lista de chequeo que me permite identificar si algo me falta para que lo desarrolle en el trabajo colaborativo, para que lo coloque, para que lo haga y de esta manera pues pueda tener también los puntos de evaluación de acuerdo a los criterios establecidos. Incluir en el trabajo final solo a los integrantes del grupo que hayan participado continuamente en el tiempo destinado para esa actividad, porque a veces los colocamos todos, pero, y eso también ha pasado, encuentra uno todos los estudiantes, pero no encuentra aportes en el trabajo, en el foro. Luego uno les coloca pues cero porque no encontró nada y les dice, no, pero yo sí participé, yo envié mi trabajo a un compañero, entonces empiezan a generarse ese tipo de situaciones que no se deben generar porque si todos hacemos la participación en el foro, evidenciamos nuestro trabajo allí, pues no habrá lugar a que no se pueda calificar o a que no se tengan en cuenta esos parámetros que están establecidos y por lo tanto no se coloque la nota que se merece el estudiante por su participación constante dentro del desarrollo de las actividades. Es esto, apreciados estudiantes, lo que quería comentarles y dar claridad frente a lo que es el desarrollo de las tareas. Dejo ahorita sí, pues, abierto el micrófono para que podamos tener como esa participación en cuanto a dudas, inquietudes y que podamos aclarar de la mejor manera posible nuestra participación en el trabajo. Entonces, apreciados estudiantes, tienen sus micrófonos, pueden abrirlos y hacer sus preguntas o comentarios frente a lo que es el desarrollo de la tarea. Recordar que este espacio es un espacio para que ustedes participen, para que tengamos un diálogo, una interacción y que tengamos obviamente una claridad de esas dudas e inquietudes en un tiempo real, ¿no? Donde podamos decir, listo, pregunto, me responden porque estamos en esta interacción entre docentes, estudiantes, estudiante. Entonces, adelante, apreciados estudiantes, espero sus dudas e inquietudes. Profe, pues por mi parte la que tenía, pues usted ya
Me la respondí, entonces por mi parte no tengo más preguntas. Muy bien, Michael. ¿Y los demás estudiantes que están participando? Bueno, no sé. Pueden también colocar las dudas y inquietudes a través del chat. Revisamos por chat. Harrison dice que no. Bueno, que no tiene ninguna pregunta en este momento. Muy bien, Harrison. De todas maneras, voy a recordarles a ustedes nuestros canales de comunicación. Recuerden que el Skype, tenemos el Skype grupal y tenemos también la posibilidad de escribir por el chat personal y a través del WhatsApp también, que he venido haciendo las respuestas y aclarando las dudas e inquietudes que ustedes han venido presentando. No ha podido abrir la lectura. ¿Cuál lectura? Ernie nos dice que no ha podido abrir la lectura. Me gustaría que me comente cuál de las lecturas no ha podido abrir y para poderle compartir el formato o el documento en un PDF de las lecturas que no haya podido descartar. Igualmente es que ellas se hacen en línea, ¿cierto? Tienen ustedes que tener el campus también abierto para que pues puedan hacer la descarga y el correo, bueno, el campus virtual, para que tengan la posibilidad de descargar, pero me puede comentar cuál es esa lectura y con todo gusto pues yo le colaboro con revisando pues la situación o compartiendo el documento en PDF para que pueda hacer la revisión de la temática. Recuerden también colocar su asistencia en el link de asistencia que hemos compartido en el chat. Y me indicas, por favor, cuál es la lectura o me la colocas en el interno. Bueno, me indica aquí por mensaje interno, lo hace. Muy bien, y pues yo le podría compartir algunas lecturas que ya he descargado precisamente porque pues algunos estudiantes no han podido tener acceso, entonces yo las he ido compartiendo, pues así mismo le podría compartir para que tenga la posibilidad de hacer la revisión. Les comparto de nuevo el link de asistencia porque nos está comentando Lina que no tiene el link, ya se lo compartí allí en el chat, Lina, ya lo podemos abrir. Bueno, entonces, apreciados estudiantes, pues no sé si no tienen más, si no tienen dudas, no tienen inquietudes frente al proceso, pues debo decirles muchas gracias por su participación y estemos atentos para hacer toda la participación, comentarles también que todos deben hacer su participación en el foro, que quede muy clara, muy definidos todos los puntos que deben hacer, realimentar, vuelvo y recomiendo la realimentación a los compañeros porque no la estamos haciendo o la estamos haciendo de una manera muy genérica, donde solamente nos referimos a decirle muy bien, desarrolló todos los puntos y hasta allí. Recordemos hacer ese comentario pertinente que genere esa dinámica grupal, ese diálogo, esa discusión grupal que nos permita llegar a conclusiones. Bueno, será mi recomendación frente al proceso. Si no tenemos preguntas y no tenemos más intervenciones, entonces muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Bueno, les recuerdo, tenemos la participación también. Les recomiendo quienes no hayan participado en el viernes, el sábado anterior, lo puedan hacer este próximo sábado que vamos a hacer la réplica. Recuerden que en el viernes, pues, hacemos también esta interacción con ustedes y nos permite también generar un puntaje frente a esa participación. Lo otro, recordarles que está abierta la participación o la inscripción al Congreso de Prospecta. Quienes participen, ustedes lo pueden hacer de manera virtual.
Recuerden que también participando en este congreso, pues tendremos la posibilidad de en el trabajo final tener unos puntos que podremos, digamos, alcanzar con esa participación activa dentro de este congreso. No sé si ustedes, alguno de ustedes está interesado, si ya haya escuchado, les hemos comentado a través de los foros, lo hemos comentado también a través lo hemos comentado también a través del foro general y por los diferentes medios, les hemos venido comentando sobre esta participación. Así de que si alguno de ustedes tiene la posibilidad de participar, aún lo pueden hacer. Yo les voy a colocar el link de inscripciones y pues si están interesados, igual me pueden comentar y lo tenemos en cuenta, como le digo, para el trabajo final. Yo les voy a dejar aquí el link de inscripción de Prosperita. Si están interesados, me lo pueden comentar también por el interno y hacemos el proceso. Y pues esto nos serviría también para tener una parte ya de lo que es la